Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Tricolor. En nuestro programa anterior hablamos sobre la herramienta interactiva de tasas de interés que el Banco Central del Ecuador pone a disposición de la academia, estudiantes y de la ciudadanía en general. Además, abordamos cómo identificar billetes falsos y en qué consiste el sistema de entintado de billetes. El día de hoy conoceremos los resultados de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2022, el crecimiento anual 2022 y las previsiones macroeconómicas para el año 2023. Además, hablaremos sobre el Premio Internacional a la Iniciativa del Año que recibió el Banco Central del Ecuador en los Central Banking Awards por su programa de comercialización de oro. Damos inicio a un nuevo programa de Economía Tricolor. El Banco Central del Ecuador elabora, analiza y publica estudios y estadísticas macroeconómicas de manera técnica y transparente, presentando con regularidad los resultados de las cuentas nacionales trimestrales. En esta ocasión hablaremos sobre el crecimiento económico del año 2022 y las previsiones macroeconómicas para el año 2023. Los cálculos y los resultados presentados se obtienen con base a indicadores económicos provenientes de diversas fuentes estadísticas. Este tema lo analizaremos con Gina Torres, subgerente de Programación y Regulación del Banco Central del Ecuador. Gina, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Michelle, por la invitación. La economía ecuatoriana reportó un crecimiento interanual de 4.3% en el cuarto trimestre de 2022. ¿Nos puedes contar cuáles fueron los factores que influyeron en este crecimiento? Claro que sí, Michelle, pero quizás es importante mencionar cómo realizamos el cálculo de las cuentas nacionales trimestrales. En el Banco Central presentamos las cuentas trimestrales desagregadas por el Producto Interno Bruto desde el lado del gasto. Es decir, sumamos los componentes del gasto de consumo de los hogares, del gasto del consumo del gobierno, de las exportaciones, de la formación bruta de capital fijo, la variación de existencia y a eso se le resta las importaciones. Como tú bien comentas, en el cuarto trimestre del 2022, es decir, comparando las cifras de este trimestre con el año 2021, en su cuarto trimestre, se registró un crecimiento interanual de 4.3%, básicamente impulsado por el gasto del consumo del gobierno, del gasto del consumo de los hogares y de las exportaciones. En el caso del gasto del gobierno, el crecimiento interanual en el cuarto trimestre del 2022 fue de 7.6%, en el caso del consumo de los hogares de 3.8% y para las exportaciones de 6.2%. ¿Nos puedes contar qué actividades reportaron las mayores tasas de crecimiento interanuales? Claro que sí. La información se presenta a nivel de 18 industrias. En el cuarto trimestre tuvimos un crecimiento en 12 de las 18 industrias, resaltando principalmente la actividad de petróleo y minas con un crecimiento de 16.4%, correo y comunicaciones con un 15.9%, enseñanza y servicios de salud en 12.6% y alojamiento y servicios de comida en 12.3%. En el último trimestre de 2022, ¿cuál fue la producción en términos reales comparada con los niveles registrados en los periodos prepandemia? En términos reales, el Producto Interno Bruto alcanzó en el cuarto trimestre del 2022 un valor de 18.252 millones. Este valor ya supera los niveles registrados en el año 2017 y 2018, que justamente son los periodos prepandemia. Como mencioné hace un momento, básicamente el resultado del Producto Interno Bruto en este trimestre estuvo liderado por el consumo de los hogares y de forma específica para este rubro alcanzó niveles récord en el cuarto trimestre, inclusive superando los niveles de 2019. ¿Nos puedes comentar cuáles fueron los resultados del crecimiento anual 2022 y qué factores fueron los que lo impulsaron? Claro que sí. Nosotros obtenemos el valor del 2022 por suma de trimestres. El resultado interanual del año del 2022 fue de 2.9%, es decir, se compara el resultado 2022 versus el año 2021. Es importante mencionar que este resultado es inclusive superior a la previsión de septiembre de 2022, que fue de 2.7%. Además, este resultado se obtiene a pesar de las paralizaciones realizadas en el mes de junio, que al país, de acuerdo a las estimaciones que realizamos en el Banco Central, le costó aproximadamente 1.115 millones de dólares. En el año 2022, ¿qué industrias crecieron y qué sectores son los que tuvieron mayor dinamismo? ¿Nos puedes comentar al respecto? Claro que sí, Michelle. En el año 2022 el crecimiento económico se ubicó en 2.9%. De ahí, por el lado de los componentes que hablábamos hace un momento, básicamente estuvo impulsado por el consumo de los hogares, que registró una tasa de variación interanual de 4.6%,
el gasto del gobierno en 4.5% y el lado de las exportaciones y formación bruta de capital fijo con un 2.5%. En ese sentido, en el año 2022, ¿nos puedes comentar qué industrias crecieron y qué sectores son los que tuvieron mayor dinamismo? Efectivamente, a nivel anual en el 2022, 14 de las 18 industrias registraron un crecimiento positivo, dentro de las cuales destaca básicamente alojamiento y servicios de comida con una variación de 12,2%, acuicultura y pesca de camarón con 11,8%, correo y comunicaciones con un 10,7%. Gina, entonces, ¿nos puedes comentar cuáles son las proyecciones que tiene el Banco Central del Ecuador para el año 2023? Para el año 2023 nosotros estamos esperando un 2,6% y básicamente, como comenté, alineado al tema del sector petrolero, pero también estas proyecciones recogen un poco lo que está sucediendo en el tema externo respecto a las previsiones de crecimiento de las economías avanzadas, sobre todo la desaceleración económica en la zona euro y en Estados Unidos. Sin embargo, es importante mencionar que el crecimiento del año 2023 va a estar impulsado por la formación bruta de capital fijo, que va a tener un crecimiento de 3,4%, el consumo de los hogares con un crecimiento interanual de 3,2%, las exportaciones en 2,5% y el gasto del gobierno en 0,5%. Para el año 2023, el Banco Central del Ecuador actualizó su proyección de crecimiento económico de 3.1% a 2.6%. ¿Nos puedes comentar cuáles fueron las razones para esta reducción? Claro que sí, Michelle. La reducción de la previsión del crecimiento interanual responde básicamente a la desaceleración de las exportaciones petroleras, asociada a su vez a la reducción de la producción fiscalizada de petróleo crudo. ¿Se tiene ya un estimado de cuándo el Banco Central del Ecuador actualizará sus previsiones de crecimiento? Sí, efectivamente, como la ley lo indica, el Banco Central tiene que publicar la programación macroeconómica en el mes de abril y en el mes de septiembre. Entonces, la próxima actualización de las previsiones macroeconómicas se realizará en el mes de septiembre de este año. Gina, para finalizar, ¿nos puedes comentar en dónde la ciudadanía puede encontrar más información y más datos estadísticos? Claro que sí. Efectivamente, en el Banco Central tenemos un portal web de información estadística. Ahí ustedes van a poder encontrar la información de las cuentas nacionales trimestrales, los últimos resultados al cuarto trimestre del 2022. También un informe que da cuenta de un mayor detalle de la evolución de las diferentes variables. Y también tenemos las previsiones macroeconómicas para este año 2023. Agradecemos a Gina Torres, subgerente de Programación y Regulación del Banco Central del Ecuador. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ti, Michelle. Una de las principales funciones del Banco Central del Ecuador es adquirir oro no monetario proveniente de la pequeña minería y minería artesanal en el mercado nacional. Es así que el Banco Central del Ecuador ha sido galardonado con el Premio Internacional a la Iniciativa del Año en los Central Banking Awards. Para hablar más de este tema nos acompaña Marcelo Armijos, especialista en gestión de reservas del Banco Central del Ecuador. Marcelo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Michelle. Un cordial saludo. Marcelo, para empezar, quisiera que nos cuentes un poco en qué consiste el premio internacional que ganó el Banco Central. Hemos desarrollado una relación bastante interesante de trabajo con esta institución que desarrolla los Central Banking Awards desde hace algunos años atrás. Con ello, para nosotros es muy grato conocer que fuimos considerados en su plan de reconocimientos a las actividades primordiales en lo que se refiere a la comunidad de banca central. En este contexto, que es el que le conlleva a nuestra institución, precisamente es un reconocimiento a las actividades, a las políticas y también a las iniciativas que han mejorado la eficacia del Banco Central del Ecuador, así como también han elevado su integridad para que finalmente se logren y se promuevan objetivos que tiene nuestra institución. ¿Y cuál fue esta iniciativa del Banco Central que fue reconocida en los Central Banking Awards? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Por supuesto, entre todos los procesos del Banco Central es muy grato saber que a nivel internacional ha sido reconocido el programa de comercialización de oro no monetario. Este está enmarcado en las funciones que establece el Código Orgánico Monetario y Financiero y dentro de él precisamente fortaleciendo, contribuyendo al tema del sector minero, la pequeña minería y minería artesanal específicamente. Incluso esto ha logrado que tengamos un posicionamiento en el mercado y una aceptación total en el sector minero.
Y en ese sentido, ¿cuál es el impacto que tiene este programa de comercialización de oro del Banco Central en la economía nacional? Desde el 2011-2012, Michelle, que el Banco Central incursionó en este programa, la idea siempre ha sido el desarrollar, el fortalecer, el llegar inclusive a formalizar desde el punto de vista legal, a lograr que toda esta comunidad incursione en este sector, en este mercado, pero de una manera completamente legal. Y eso es lo que estamos tratando de impulsar, de motivar al sector minero para lograr finalmente que concluya en un fortalecimiento toda esta adquisición de nuestras reservas internacionales, de las reservas de oro del país. Esto se ha visto ya en la realidad durante dos procesos. El uno desarrollado en el 2019 con más de 200 millones de dólares en refinación, que se incrementó las reservas internacionales, así como recientemente en el 2022, en donde de igual manera se desarrolló un proceso similar que fortaleció en algo así como 160 millones de dólares a la reserva internacional. ¿El Banco Central del Ecuador está trabajando con otras instituciones en este programa de comercialización de oro? Definitivamente, siempre. El Banco Central tiene relación con muchas instituciones del Estado, de manera que apalanca todas sus actividades de esta forma. La más reciente es este acuerdo interinstitucional entre el Banco Central del Ecuador, Ban Ecuador, el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas, con Ban Ecuador. Queremos llegar al sector con otorgamiento de créditos de Ban Ecuador, de manera que el sector pueda desarrollar y pueda fortalecerse económicamente para que tenga mejor desempeño en sus actividades. Incluso logren infraestructura, tecnología, su producción pueda incursionar en mejoras amigables con el medio ambiente. ¿Nos podrías contar un poco cuál es el proceso para que un minero artesanal o un pequeño minero pueda acceder a este programa de comercialización de oro que tiene el Banco Central del Ecuador? Totalmente. Desde años atrás, en donde esto era prácticamente manual, finalmente ahora hemos logrado que también se tenga este servicio de registro como operador o como actor minero. Esto se lo ha catapultado a tal hecho de que también es un trámite que está dentro de la cartera de servicios del Banco Central en el Mintel. Está registrado en nuestra página web, el minero se registra dentro de ellos con un formulario, con sus mínimos datos. Estamos ligados también con entidades de control. De esta forma garantizamos el acceso a que el minero que se registra sea el que tiene un derecho minero vigente, por ejemplo. Y el proceso de debida diligencia que se sigue con ellos, con nosotros, áreas competentes dentro del Banco Central, es muy riguroso, que inclusive llega a determinar si el minero está dentro de financiamiento de delitos, de operaciones de lavado de activos, si es que hay temas de falsificación, inclusive llegando a incursionar e investigando no solamente a la empresa, sino también a los representantes legales, a los accionistas, a todos los integrantes de las empresas que nos proveen oro. Finalmente, luego de este proceso de debida diligencia que se sigue a nivel institucional e interinstitucional, se logra firmar con ellos un convenio, el cual les otorga el certificado de agente económico legalmente autorizados para proveerle oro al Banco Central del Ecuador. Marcelo, para finalizar, quisiera que nos cuentes un poco qué implica para el país este reconocimiento que obtuvo el Banco Central del Ecuador. Por supuesto, considero que le da un valor agregado a las actividades y funciones que tiene el Banco Central del Ecuador. Esto sin olvidar a nuestro actor principal, que es el minero, el sector de la pequeña minería y minería artesanal totalmente fortificado con esto. Es un reconocimiento en los que ellos son vitales en este proceso y reconocimiento internacional. También nos da una oportunidad de mejora, a seguir pensando en que hay opciones de esto poderlo perfeccionar a nivel del proceso de la comercialización del oro. Y a nivel mundial e internacional, colocar al Ecuador como país, como uno de los referentes en la adquisición de oro no monetario a los pequeños mineros y mineros artesanales, Michelle. Agradecemos a Marcelo Armijos, especialista de gestión de reservas del Banco Central del Ecuador, por haber sido parte de este espacio. Gracias por la oportunidad, Michelle. Marcelo, muchísimas gracias. En este programa de Economía Tricolor analizamos los resultados de las cuentas nacionales del cuarto trimestre de 2022.
el crecimiento anual 2022 y las proyecciones del año 2023. En el cuarto trimestre de 2022, el PIB registró un crecimiento interanual del 4.3%, debido al crecimiento del gasto de gobierno general en 7.6%, de las exportaciones en 6.2% y del consumo de los hogares en 3.8%. El PIB real correspondiente al cuarto trimestre de 2022 superó los niveles registrados en los periodos prepandemia. Adicionalmente, el consumo de los hogares alcanzó un récord histórico en términos reales, convirtiéndose en un componente fundamental para la recuperación sostenida de la economía. Así, la economía ecuatoriana reportó un crecimiento anual del 2.9% en 2022, que estuvo impulsado principalmente por el consumo de los hogares en 4.6%, el gasto de gobierno en 4.5% y las exportaciones en 2.5%. Es importante destacar que el consumo de los hogares presentó el nivel más alto de la última década. Para el año 2023, el Banco Central del Ecuador actualizó su previsión de crecimiento económico al 2.6%, debido a una desaceleración en las exportaciones petroleras. Este crecimiento estaría impulsado por la recuperación de la inversión en 3.4% y el dinamismo del consumo de los hogares en 3.2%. A pesar del complejo contexto internacional, el cual ha generado volatilidad en el precio del petróleo y el encarecimiento del financiamiento externo, el Banco Central del Ecuador prevé un desempeño del PIB ecuatoriano estable y positivo debido al incremento del consumo de los hogares, a la estabilidad del sistema financiero, al aumento de la inversión pública en 2023 y a la recuperación económica de nuestros principales socios comerciales. Adicionalmente, en esta ocasión también conocimos acerca del programa de comercialización de oro y el premio internacional obtenido por el Banco Central del Ecuador en los Central Banking Awards. Los Central Banking Awards reconocen la excelencia de instituciones relacionadas con banca central alrededor del mundo. Las instituciones premiadas se destacan por realizar mejoras significativas en gobernanza, operatividad, comunicaciones, economía, infraestructura y demás contribuciones relevantes para la sociedad. El reconocimiento internacional de este programa emblemático del Banco Central del Ecuador constituye un hito en materia de institucionalidad y transparencia para el sector público y el BCE, que impulsa el fortalecimiento de la dolarización y la formalización del sector minero. El Banco Central del Ecuador, en conjunto con Banecuador, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas, firmaron un acuerdo de cooperación en octubre de 2022 para fomentar el desarrollo legal y sostenible de esta actividad, a través de rigurosos procesos de certificación, promover las mejores prácticas ambientales y el otorgamiento de facilidades de financiamiento mediante Banecuador para los pequeños mineros y mineros artesanales. Les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente edición de Economía Tricolor.